Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 16 de marzo de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credicorp Capital y Trading. Por verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó la semana pasada, donde acciones internacionales cerraron con descensos en medio de fortaleza del dólar, que genera temores frente al crecimiento de utilidades. Esto aplica sobre todo para acciones de Estados Unidos. Recordemos que ellas tienen una participación, hay importantes empresas tienen participación global, y a medida que el dólar se fortalece, sus ingresos por participación, sobre todo en emergentes, se disminuye de forma considerable. Así que venden bastantes pesos en Colombia, pero cuando giran al exterior van a girar una menor cantidad de dólares. Esto genera algo de temores en las acciones internacionales en Estados Unidos, que cerraron entonces con descensos durante la semana. Y acciones locales continúan rebote técnico impulsado por acciones no petroleras. El mercado, después de tantas caídas, ha empezado a tener algo de rebote. Compradores esperan que bajo precio del petróleo no afecte en gran medida el crecimiento económico. Esto es lo que ha generado ese repunte. No obstante, si el precio del petróleo continúa bajo, con la tendencia que viene incluso a iniciar la semana, posiblemente este rebote pierda algo de fuerza. Ya lo miraremos cuáles serán los niveles que nos determinen si el rebote continúa o perdería fuerza. En cuanto a datos económicos del viernes, confianza del consumidor de Estados Unidos baja en marzo de 95.4 a 91.2, mercado esperaba ascenso a 96, no obstante sigue siendo un nivel relativamente bueno. El IVP de Estados Unidos varió menos 0,5% en febrero, mercado esperaba ascenso del 0,3%, así que se mantiene o no, más mejor, no se evidencia por ahora presión inflacionaria significativa en los Estados Unidos. Pese a ese panorama, el mercado todavía tiene 54% de probabilidad de ascenso de tasas para el 29 de julio y 56 para el 28 de octubre. No obstante, esta semana, el miércoles, tenemos decisión de tasas de la Reserva Federal. Una decisión donde el mercado estará atento a las señales sobre posible ascenso en tasa de interés. La palabra paciencia seguirá en el radar de los inversionistas. Y también tendremos proyecciones económicas. El mercado estará mirando, bueno, con la mejora en datos de empleos ya tendremos ascenso o la Reserva Federal tendrá paciencia. Eso lo estaremos hablando sobre todo el día miércoles. Y el VIX se mantiene cerca de los 16. El mercado, recuerden que si tiene un ascenso significativo por encima de los 16, tendremos una corrección más severa. Si logra estabilizarse por debajo de los 16, la tendencia alcista podría volver al mercado. Por ahora está en una zona de indecisión, donde el mercado, después de la caída del viernes pasado, de la semana pasada, se sienta a pensar un poco, bueno, ¿es una corrección para mantener la tendencia alcista o viene la presión bajista? Así que no se descarta que durante la jornada de la semana tengamos algo de inicio en indecisión, a espera de la Reserva Federal, y a medida que se den la noticia de la Reserva tendríamos una tendencia más clara o de corrección más profunda o volver al sesgo alcista. Eso para los Estados Unidos. En cuanto a mercados asiáticos, cerraron con indecisión en medio de jornada ausente de fundamentales económicos. No hay una tendencia clara en ese mercado, no hubo noticias relevantes. Europa sí se mantiene con ganancias, básicamente impulsadas por todo el tema de estímulo monetario que inició la semana pasada. Después del anuncio, por ahora, las ganancias es el principal indicador para Europa. Recuerden que las economías con estímulos monetarios suelen tener un mejor desempeño en acciones. Ya lo vimos durante varios años, 5 años, en lo que fue el índice de los Estados Unidos, más de 5 años. Ahora le toca el turno al mercado europeo. Aunque fue una jornada ausente de fundamentales económicos, básicamente se mantiene ese sesgo alcista. Mercado colombiano, contrato de Campo Rubiales no se renovará, así que pasará en 2016 a Ecopetrol. La producción industrial de enero cayó 2,5% frente al mismo mes del año anterior y las ventas al por menor continúan sólidas con crecimiento del 6,1%. Hay datos mixtos en la economía colombiana, aunque el mercado esperaba que ya la tendencia de la producción industrial fuera positiva y no ha logrado llegar a ese sesgo de forma contundente o mantenerse por varios meses con ganancias, así que vuelve a terreno negativo la producción industrial. A las 7:30 se publicó el índice de manufactura de la Fed de Nueva York, baja en marzo de 7.78 a 6.90 puntos, el mercado estaba esperando un descenso al 7, es un descenso normal, no es nada alarmante, no se espera que genere mayor volatilidad este dato. Y 8:15, producción de industria de Estados Unidos, producción industrial de los Estados Unidos, y a las 10:09 de la mañana índice NAP, índice de confianza del sector inmobiliario. Bueno, acá hay unas preguntas: ¿qué efecto tiene la noticia de no renovación del Campo Rubiales sobre la petrolera y cuál es el futuro de PREC? Posiblemente con tanta caída, gran parte del no de Rubiales ya está descontado. De hecho, del año pasado ya teníamos algunas señales que no se iba a renovar, querían un segundo intento.
Así que sigue siendo la tendencia del petróleo. Ya vamos a revisarlo con técnicos, importante. En técnicos ampliaremos más el panorama de esta compañía. Y vamos a tener en cuenta mañana con construcciones, corrector de Office, construcciones iniciales de Estados Unidos, y el miércoles decisión de tasas de la Reserva Federal. También tendremos variación semanal de inventarios de crudo el miércoles, un día importante para los mercados, tanto por el tema de la fortaleza del dólar como las reservas o inventarios de crudo. Esta semana también tendremos decisión de tasas del Banco de la República el día viernes. Así que en términos generales, los mercados internacionales mantienen comportamiento mixto. Fortaleza del dólar ha debilitado acciones de Estados Unidos, pero mantiene sólidas las europeas. Europa sí que mantiene buena tendencia en estos momentos. Y mercado local podría continuar con compradores en medio de rebote técnico, pero debemos estar atentos a los soportes de corto plazo, porque si el precio del petróleo continúa así abajo, el rebote técnico podría perder fuerza y volverse bajista. Y si hay ruptura de esos soportes de corto plazo, posiblemente los vendedores podrían tener algo de presión mayor. Así que importante los soportes de corto plazo. Bueno, pasemos entonces a las gráficas. El índice Dow Jones rebotando. Recuerden que tiene que pasar a ese 17.900, 18.000 para volver al sesgo alcista. De lo contrario, la corrección puede ser más profunda, 17.268. Hoy será un día importante, posiblemente continúen en esta zona de indecisión, a esperar de lo que será la decisión de tasas de la Reserva Federal. Si superamos los 18, podría continuar el sesgo alcista. De lo contrario, la corrección se mantendría hacia los 17.200. El IPSA con fuerte caída, los emergentes continuaron con descensos. Colombia de los pocos que está rebotando. 3.900, mientras esté eso por debajo de ese nivel, igual sigue siendo tendencia bajista. No obstante, aún puede llegar a soportes de 3.800, 3.760. La presión bajista para este activo podría continuar el día de hoy. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima frena su descenso, pero no rebota fuertemente el índice hasta que no supere los 13.000, 13.100. Simplemente puede ser un pullback y continuar con tendencia bajista. Por ahora hay leve indecisión en el corto plazo. Y el dólar continúa con tendencia alcista. Recuerden, mientras estuviera sobre el 5.90, continuaba el sesgo para el día de hoy. De hecho, voy a modificar un poco esta línea de soporte. El 640 será la zona de soporte. No me queda justo donde la quiero. Pero 640, 640 la zona de soporte. Mientras esté sobre el 640, aún puede alcanzar 2.700, 720 y continuar con el sesgo alcista. 640 como la zona de soporte. Y el WTI hoy amanece en 44.11. Vamos a traer, como siempre, un módulo de gráficos que vemos en internet con velas de 1 hora. Recordemos que el sesgo se volvió bajista hace un buen tiempo. Los inventarios de crudo realmente no han descendido y con ese crudo ahora el problema es dónde lo vamos a almacenar. Después de la ruptura de lo que era la zona de indecisión, inició todo el proceso de tendencia bajista, tendencia que no ha cambiado, y estamos en 44.11. Fuerte descenso durante el final de la semana pasada, consecuencia de los altos inventarios de crudo y la fortaleza del dólar que continúa. Así que necesitamos usar el retroceso de Fibonacci para determinar cuándo podría ser tendencia alcista. De lo contrario, simplemente son rebotes técnicos. Y vamos a tomar en cuenta este descenso, el último descenso que tuvo el precio del petróleo. Y tenemos el 45.84. Si hay ruptura del 45.84, hay probabilidad de volver a 47 y un 60% de cambio de tendencia para volver a la zona de los 50. Importante el 45.84, pero mientras esté por debajo de esos niveles, aún puede ser unos pequeños rebotes y continuar bajo tendencia bajista. 45.84 por retroceso de Fibonacci. De lo contrario, la presión bajista continúa en el dólar, consecuencia de los inventarios que se mantienen altos, la producción que no quiere retroceder. Esta mañana la PEP estaba lanzando comunicados que para segundo semestre ya esperan que los productores en Estados Unidos reduzcan su oferta. No obstante, lo estamos viendo con nuestro país que nos mantenemos por encima del 1.000.000 de barriles. La primera reacción de las compañías ha sido, bueno, vamos a seguir produciendo esperando que el precio rebote, pero bajo esa tendencia simplemente han acumulado mayores inventarios y no han permitido el rebote del precio del crudo. Así que por ahora continuamos por debajo de 45.84, el nivel que nos determinaría el cese un poco de la presión bajista. De lo contrario, los descensos podrían continuar, eso para el WTI. Y el euro, 104.94, la foto del viernes. En este momento está a 105.45, recuperando algo de terreno después de tanta caída en la zona de indecisión ante los buenos datos económicos de Europa y el estímulo monetario. Entonces Colombia recuperando terreno. Este es el índice Colcap, continúa en medio de rebote técnico. 1330 es la resistencia más importante. Esto es un rebote técnico dentro de tendencia bajista.
donde el soporte para el día de hoy serán los 1265, 1265, mientras esté por debajo de por encima, perdón, de los 1265, todavía podemos tener algo de avances hasta el 1330, un avance sin cambio de tendencia mientras el precio del petróleo continúe bajo, ese es el escenario más probable, pero si rompe los 1265, ya que el precio del petróleo está bajo y puede decir, bueno, perdamos algo de fuerza en el rebote, la presión bajista puede volver hacia los 1220, 1210. 1265 será la zona de soporte importante para el día de hoy para mantener el rebote o iniciar de nuevo una presión bajista. Importante nivel en el índice Colcap. Vamos con los demás activos. Bogotá continúa bajo tendencia bajista. Han aparecido levemente compradores. Si logra aguantar el 56, aún puede rebotar a 58.60, un rebote técnico dentro de tendencia bajista. De lo contrario, si rompe los 56.000, no se descarta mayores descensos hacia los 55, 54.600. Importante los 56 de corto plazo para rebotes a 58.60, pero seguirían siendo resistencia de rebotes dentro de tendencia bajista. Aquí vamos con BBC. 4.500, no, perdón, que coloqué, BBC. Rebotando levemente la Bolsa de Valores de Colombia. Acá el punto clave serán los 18, mientras esté por debajo de los 18 aún seguimos bajo tendencia bajista. Teníamos unos niveles más estrechos en la semana pasada, 17.50 contra 17. Si pasa a los 17.50 puede avanzar a 18, 18.35, todavía dentro de tendencia bajista. Si llega a romper los 17, la presión bajista podría volver. Este activo no posee una liquidez significativa, así que por ahora 17.50 contra 17, los dos niveles importantes de BBC. También intentando repunte. Celsia abre con fuerte gap el viernes y nos deja los 4.700 como soporte. Si logra aguantar durante la semana los 4.700, hay todavía probabilidad de rebote hacia 4.900 y 5.000, rebote dentro de tendencia bajista. Si pierde los 4.700 podría volver hacia la zona de los 4.570, 4.500. Existe una probabilidad que si el precio del petróleo no recupere, la mayoría de activos se queden, los cíclicos se queden algo laterales en medio de tanta caída, pero que los compradores no encuentren algo de fuerza para impulsarse. De lo contrario, o puede existir el descenso rápido. Por ahora, entonces, es importante los mínimos de jornadas previas, 4.580, 4.570 para mantener la posibilidad de estar lateral o rebotar. Si logra mantenerse sobre 4.700, el rebote es el más probable. Si pierde los 4.700, ingresaría a un lateral o a una presión bajista adicional. Son los escenarios en medio de este panorama. También lucha de compradores y vendedores en Cementos Argos. Los compradores aparecen tratando de hacer un rebote técnico, pero no lo han logrado. No obstante, si logran aguantar los 7.880, uno de posibilidad de rebote técnico a los 8.700, rebote dentro de tendencia bajista, como ya es normal en nuestros activos. Si pierde los 7.800, 7.880, la presión bajista podría llevarlo de nuevo a 7.500. Importante 7.880 para poder dar ese rebote técnico. Vamos con Cemex Latam Holding, que no logra pasar los 14, solo cerrando por encima de los 14.100. 14.100 podría rebotar hacia los 14.800. 14.100, 14.800 la resistencia, mientras esté por debajo de los 14.100. Hay posibilidades de alcanzar nuevos mínimos del año hacia los 13.200 y 13.000 en la zona de soporte adicional. Así que 14.100 la resistencia de corto plazo. Vamos con Canacol, que continúa intentando rebotar con anuncios de gas. El petróleo lo mantiene todavía algo débil. Vamos a estar trazando esta línea para el día de hoy y esta línea en el soporte. 5.100, voy a dejarlo en 5.100. Si logra aguantar el 5.100, tendrá que romper el 5.800 para poder avanzar a 6.100. No obstante, por ahora los indicadores se han aplanado, dándonos mayor probabilidad de un comportamiento lateral con leves sesgo bajistas. Y a romper los 5.100, el descenso puede ser hacia los 4.700. Importante 5.100 y 5.800, hay algo de indecisión y comportamiento lateral para Canacol. Un MACD cercano a 0, un RSI cercano a 50. Hay una tendencia fuerte con concreto. En marca precio de la última vez el 12, solo superando los 1220 podría tener rebote hacia los 1260, de lo contrario 1220 continúa siendo resistencia. Vamos con Corficol, fuerte repunte con volumen retrocediendo, pero repunta con fuerza importante los 35.400.
Mientras esté sobre 35.400, aún puede completar su rebote hasta la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Estaría cercano a los 37.200. Eso es mientras se mantenga sobre 35.400. Si pierde los 35.400, el descenso puede ser de nuevo hacia los 35.400 como la zona de soporte importante. Ecopetrol, que sigue intentando su rebote hacia los 2000, el pullback. La esperanza de los inversionistas en este caso es el dividendo. Ya se acerca la asamblea para el 26, así que los compradores siguen permaneciendo en esos niveles. No obstante, recuerden el pullback, mientras esté por debajo de los 2000, simplemente consideramos este movimiento como un pullback dentro de tendencia bajista. Para continuar hacia los 2000, que es la zona de resistencia, el nivel importante son los 1820. Mientras aguante los 1820, aún puede llegar a los 2000. Si pierde 1820, el descenso puede ser de nuevo a los 1750, que es su mínimo del año, e incluso 1680. 1820 como el soporte de corto plazo para continuar con el rebote técnico. Recuerden que una vez paga el dividendo vuelve y desciende 133 pesos, así que por ahora 1820 la zona de soporte fuerte. Empresa Energía Bogotá también recupera terreno y se mantiene en 1600, 1550 y 1680 como los niveles de soporte y resistencia. Continúa y se mantiene dentro del comportamiento lateral, también soportada por el tema del dividendo. Por ahora simplemente continúa con el comportamiento lateral. Falta escuchar Ecopetrol qué precio y cuándo la va a vender. Supongo que estará esperando una coyuntura del mercado más tranquila para lanzar la venta de su participación. Construcciones El Cóndor marca precio el 13 el viernes. Continúa con descenso, solo pasando los 1480 podríamos ascender a 1580. 1480 el nivel de resistencia importante. En cuanto a Enca, marca precio el 13 con leve descenso, 11.50, 11.60 contra 13, sigue siendo lateral, hay leve sesgo bajista con el resto de correlación, solo superando los 12 anularía un poco el sesgo bajista 12 para poder volver al 13, de lo contrario, hay leve sesgo bajista dentro del lateral. ETB continúa de lado también entre 4.90, 500 como resistencia y 4.60, 4.50 como soporte. El tema del dividendo le da algo de tranquilidad al inversionista, lo cual lo mantiene en el comportamiento lateral por ahora. Éxito continúa bajo presión, solo superando los 23.100, solo superando 23.100 podríamos ascender hacia niveles de los 24.200, 24.400. Importante los 23.100, 24.200 como resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede alcanzar nuevos niveles de soporte. Con el cuchillo cayendo es difícil saber exactamente dónde es. Está esta zona de mínimos que está entre 22.400 y 22, la primera zona. El siguiente nivel de soporte serían los 21.400. Importante entonces los 23.100, 23.200 para anular la presión bajista que se mantiene. Esta zona de los 23.100, 23.200, la resistencia importante. Vamos con Grupo Argos, velas de indecisión. Solo superando 16.500 hablaríamos de la posibilidad de rebote técnico hacia los 17.400. De lo contrario, si no logra superar los 16.500, la probabilidad de descensos adicionales hacia 15.500, 15.300 se incrementaría. 16.500 la resistencia importante. Vamos con la acción de Grupo Aval. Me va saltando Grupo Aval. Recuerden que mientras esté por debajo de 1200, 1180, la tendencia sigue siendo bajista. Intenta rebotar, pero no encuentra solidez en el movimiento ni volumen significativo. Mientras se mantenga por debajo de estos niveles, aún existe probabilidad de alcanzar los 120 y 100. Solo superando 1180, 1200 hablaríamos de un cambio de sesgo para el activo. Grupo Sura también intentando rebote hacia los 34, el pullback. Mientras esté por debajo de los 34, igual simplemente es un pullback después de ruptura de soporte. Pero puede continuar hacia los 24 niveles más altos siempre y cuando se mantenga sobre 32.500. Mientras se mantenga sobre 32.500, el rebote puede continuar. Ya valoremos si hay posibilidad de cambio de dirección o no. De lo contrario, hacia ruptura de 32.500, existe la posibilidad de descensos a 30.700. 32.500 como la zona de soporte importante. Vamos con la ISA. Continúa bajo presión bajista hasta que no supere los 7.500. No hablaríamos de la posibilidad de rebote hacia los 7.700, 7.800. Igual sería un rebote dentro de tendencia bajista. Mientras se mantenga por debajo de los 7.500, aún hay posibilidad de descender a 7.200, 7.100. 7.500 como la zona de resistencia importante. Vamos con Isagen. El mercado esperando noticias sobre la venta se mantiene en su zona de 3.000, 3.200. Que posiblemente continúen las oscilaciones a espera de conocerse quiénes van a ser los interesados por el
por la compañía. 1150, precio 56, 57%. 1154 dólares la onza, así que 1800 contra 2000 son los dos niveles importantes para mineros. La ruptura de alguno de los dos daría un movimiento adicional. Por ahora no hay una tendencia clara, tampoco hay un volumen. 1800 contra 2000, los dos niveles importantes. Nutresa con su componente anticíclico continúa rebotando. Los que más han rebotado por ahora han sido Corpicol y Nutresa 23500. Si logra aguantar los 23500, Nutresa aún tiene espacio para volver hacia los, vamos a buscar el nivel de resistencia importante, entre 25 y 24500. Es la zona más fuerte de resistencia. Si pierde los 23500 hay posibilidad de volver hacia la zona de 22400, 22700. Importante los 23500 para continuar con el impulso alcista, o podríamos entrar a un comportamiento algo lateral para próximas jornadas. Vamos para preferencial aval. Recuerden que mientras esté por debajo de los 1200, 1180, el sesgo sigue siendo bajista para el activo, con posibilidad de llegar a 1020 o, perdón, 1120 o 1100 en el corto plazo. Avianca Holding, fuerte recuperación después de haber roto lo que era la línea de tendencia hacia el pullback, así que importante. 3640, si logra aguantar los 3640, aún hay posibilidad de volver a 3760 en medio de un pullback. Solo cerrando por encima de 3760 habría la probabilidad de volver a 4000. Viene con algo más de fuerza que el resto de activos por la caída en el precio del petróleo. El mercado está ponderando qué le conviene más, la caída en precio del petróleo y ahorro en costos, o lo que podría ser una menor demanda por la devaluación, más los aumentos en algunos costos por la devaluación. Así que dependerá del 3640. Mientras estés sobre los 3640, aún hay probabilidad de llegar a los 4000 y volver a tendencia alcista. Si pierde los 3640, el descenso puede ser de nuevo a los 3470. 3640 como el nivel importante. Preferencial Bancolombia también rebotando con fuerza. 26 es la zona de resistencia importante. 24900 el soporte. Mientras se mantenga sobre 24900 aún puede llegar a los 26. Si pierde 24900 puede perder fuerza hacia los 24300. Ya si pierde 24300 podría salir de ese comportamiento lateral a una presión bajista. 24900, 24300 los niveles. 26 la resistencia más importante. 24900 la zona de soporte para preferencial Bancolombia. Vamos con preferencial Cementos Argos, mismo análisis que la ordinaria, en este caso los 7700. El nivel de soporte para poder rebotar a los 8500. Si pierde los 7700 puede volver a lateral o presión bajista como escenarios probables. Preferencial de Avienda también recupera con mucha fuerza. Este banco suele ser un poco más alcista que el resto. Dependerá de los 25. Si logra aguantar 25 hay espacio para alcanzar 26, 26200. Si pierde los 25000 de nuevo puede descender hacia los 24 y 23600. Importante los 25000 en el día de hoy. Preferencial Grupo Argos, los 16, mientras esté sobre 16 aún existe posibilidad de rebote de 17200, si pierde los 16 podría volver la presión bajista como escenarios probables. Preferencial Grupo Sura, 32400 para mantener un rebote técnico hacia los 34, si lo pierde antes de tiempo, pierde los 32400, la presión bajista podría volver al activo. Llegamos a Pacific Rubiales con noticias sobre el campo Rubiales, adicional el bajo precio del petróleo. Eso no nos cambia absolutamente nada de técnicos. 7100 sigue siendo el nivel importante. Mientras esté por debajo del 7100, aún existe probabilidad de descensos a 5400, 5000, incluso niveles más bajos. El precio del petróleo se mantiene bastante bajo, 4408, 4411. Si no recupera pronto, existe probabilidad de continuar con descenso. Recuerden que solo superando el 7100 hablaríamos de menor presión bajista y posibilidad de ascensos a 8700. 7100 el nivel de resistencia importante para Pacific Rubiales. Mientras esté por debajo de ese nivel, continúa la presión bajista. ¿Hasta cuándo está el derecho sobre campo Rubiales? Me pregunta, hasta el 2016. Pero yo creo que en cierto modo ya buena parte de ese movimiento se descontó. Ahora depende únicamente del precio del petróleo. Importante el petróleo. No sé el mes exacto, pero sin importar ese fundamental, los 7100 es la clave, donde lo del mercado el precio asimilaría unos fundamentales más sólidos. Mientras esté por debajo, simplemente continúa con la debilidad en términos fundamental para la compañía. Recuerden que vimos en capacitaciones previas que el fundamental nos dice que comprar y el técnico cuándo, así que el técnico nos da niveles claves de cambio de sesgo y también de asimilación en términos de fundamentales. Y vamos con Terpel, que continúa de lado sin poder actualizar niveles. Y por último terminamos con Valorem, que mientras esté sobre 390 o mantiene el sesgo alcista. Si pierde 390 puede ascender hacia la zona del 380.
no hay cambios significativos, tampoco una liquidez muy alta. Así que en términos generales, bueno, acá me informan que va hasta el 1 de julio de 2016. Igual, temas relevantes siguen siendo los 7.100 y en el corto plazo la correlación con el precio del petróleo. Que ya el mercado hace mucho suponía que no le iban a dar ese pozo, de hecho no se emocionaba con negociaciones con el gobierno, simplemente mantenía la presión bajista. Así que no le den mucha importancia a ese fundamental, aunque alimenta la ya conocida presión bajista del precio del petróleo, que ahora está en 44.25. Recuerden que mientras el petróleo esté bajo, la probabilidad de descensos continúa. Vamos con preguntas. Bueno, en términos generales, entonces, mercado local intentando rebote técnico. El precio del petróleo, si no recupera pronto, puede debilitar este rebote y devolvernos a sesgo bajista o lateral. Para eso serán los soportes de corto plazo. Si logra aguantar los soportes de corto plazo, el mercado querrá seguir rebotando. Así que el tema del petróleo seguirá siendo un factor relevante para nuestra bolsa. Bueno, vamos. Y mercado local, algo indeciso podría en el día de hoy, aunque Europa mantiene una mejor tendencia que el resto de mercados. Veo que el Standard & Poor's tiene mucha relación con el euro y el petróleo. Podemos incluirlo en el comité. Tenemos el Dow Jones, pero podemos cambiar el Dow Jones y el Standard & Poor's, hacer algunos cambios de vez en cuando. Sí, voy a tener en cuenta ese cambio del Standard & Poor's. Según este análisis es de esperar que las acciones petroleras no caigan fuerte hasta que el precio llegue a 45. No, que se mantengan bajo presión bajista hasta que el precio del petróleo no pase los 45.80 y pueda, digamos, quedarnos un espacio para un rebote adicional. Si se mantiene por debajo de esos niveles, existe la probabilidad de que el precio del petróleo continúe bajo y por lo tanto las petroleras puedan tener presión bajista adicional. ¿Cuáles son los próximos del soporte del Colcap? Estaríamos hablando de... Vamos con el ICAP. Yo sé que no los pueden ver en gráficos porque no tenemos la historia del índice completa. Y el siguiente nivel de soporte, si llegara a romper los 1265, estaremos hablando de 1220, 1180, 1220, 1180, los siguientes niveles de soporte. ¿Cuáles activos no están atados al petróleo y no se dejan afectar? Bueno, digamos que los únicos con tendencia a algo más alcista ha sido Avianca. Los rebotes más sólidos se vieron en Nutresa y Corficol, que el mercado los toma un poco menos psíquico por el tema tanto del dividendo como de dividendo de Corficol, como el gasto en infraestructura que esperan que se mantenga y el tema de Nutresa por alimentos. Han sido los rebotes un poco más fuertes comparados con los demás activos. El no continuar pre con Rubela ya está descontado, podríamos decir que sí, aunque continúa la presión bajista, básicamente por el tema del precio del petróleo, que está en 44.30 en este momento. ¿Por qué subió tanto la vivienda? Entendí que van a pagar un dividendo como de 1.750 y subieron el valor nominal en 20 pesos. Recuerden que el cambio en valor nominal, porque también se propone en Ecopetrol, no genera cambios alguno en términos de fundamentales de la compañía, simplemente el zigzag del mercado. Recordemos que la vivienda ha tenido muy buenos resultados comparados con otros bancos y mantiene algo más de ánimo de los inversionistas, pero sigue bajo el mismo escenario de rebote técnico. ¿Usted cree que para el mercado de las acciones de PEC ya descontó la no prórroga del contrato? Sí, pero eso no quiere decir que cambiemos de sesgo porque el precio del petróleo en cierto modo continúa bajista. Quiere decir que el precio del petróleo sigue siendo el referente para Pacific en este momento. No cambiar dado por ese Standard & Poor's, incluirlo, sí, mejor. De hecho, entonces voy a incluir Standard & Poor's, sobre todo para aquellos que están haciendo seguimiento a la plataforma global, también les puede dar algo de sentimiento adicional. Reunión de la Fed el miércoles, ¿cuál será el dato económico que avise la subida de tasa de interés, el ascenso? Las palabras, digamos que lo importante son las palabras, aunque lo más probable es que nos digan que la movimiento de tasa dependerá de los datos económicos, así que si lo llevamos a datos económicos, sería inflación en ascenso y desempleo llegando a cerca de ese 5%, como vimos en la capacitación de fundamentales, que llegue a esa tasa que sí nos empieza a acelerar la inflación cercana al 5%. El próximo viernes Pacific Rubiales será adicionado al índice de Standard & Poor's TSX High Beta. ¿Esto puede darle impulso a la acción? No necesariamente algún movimiento de corto plazo, pero no necesariamente un impulso o un cambio de tendencia. Recuerden que los ingresos, índices, rebalanceos son pequeños movimientos de corto plazo. En estos momentos WTI ya pasó por debajo de los 45, entonces continuarán cayendo acciones de Pacific y Canacol. El inicio puede ser con algo de descenso. Recuerden que Canacol se ha despegado un poco de la correlación con las demás petroleras. No obstante, el mercado estará atento a ver si el precio del petróleo logra recuperar más allá del 45. Si no, la presión bajista podría continuar.
no se descarta que la apertura sea algo bajista, que intenten recuperar algo de las pérdidas durante la jornada y ya dependerá del precio del petróleo si continuamos bajo presión o no. No obstante, los niveles de resistencia de corto plazo son los que nos cambiarían el sesgo a un sesgo más alcista de mediano plazo. El graficador permite ver Colcap desde 2008. Bueno, ya nos dieron la... No, tenemos desde 2010. Vamos a ver si podemos tener algo más de serie histórica en lo que es el índice Colcap. Bueno, bueno, otra pregunta parecida. Según este análisis, si vemos un fuerte ascenso en WTI pre subiría resistencia independientemente de las últimas noticias negativas. Exacto. Es probable que incluso con el tema del campo rural tengamos algo de rebote técnico, ya que Pacific Rural está cotizando cerca de 0.18 veces su valor patrimonial. Así que algunos ven esos múltiplos bastante activos. Esos múltiplos también contemplan un riesgo y es que el mercado ya está descontando que los resultados van a ser muy malos y pues dependerá del precio del petróleo y la correlación. Bueno, vamos a ver acá si podemos ampliar un poco el movimiento. Vamos a 2010. No, a mí no me deja. Ya vamos a revisar a ver si podemos verlo desde el 2008, que pronto es mi graficador. Es posible que Ecopetrol suba por noticia de Campos Rubiales. Lo va a mantener ahí. Recuerden que el soporte sigue siendo el tema. Bueno, Rubiales le da algo de soporte adicional. No obstante, recuerden que Rubiales viene en declive. Y cuando un campo empieza a tener ese declive, el declive no es lineal. Como he visto que algunos han proyectado un descenso lineal en lo que es la producción de Campos Rubiales, sino el descenso puede llegar a ser exponencial. Así que es probable que en 2016 ese pozo no sea tan interesante. Eso también lo podrá tener en cuenta el mercado. Ecopetrol sigue intentando rebotar por el dividendo siempre y cuando se mantenga sobre el soporte de corto plazo. Si pierde ese soporte de corto plazo, independiente de las noticias, podríamos tener algo de sesgo bajista adicional. Importante tener en cuenta ese factor. Bueno, entonces muy atentos a los soportes de corto plazo. Y por último, ¿no se sabe nada del interés de Alfa por Pacific Rubiales? No, por ahora. De hecho, ya les quedaría mucho más fácil comprarlo, pero de ellos deberán estar esperando también una señal un poco más clara para tener, si desean tener mayor interés en la compañía. Bueno, por ahora, muy atentos a los soportes de corto plazo en el día de hoy. Muy buen día para todos.